Doctor, tres cosas que le diría al presidente que debe cambiar para que la economía pues siga mejor. La primera ronda del año pasado estaba la Shell, la Exxon, ahorita ya no quieren venir. Y con esto recaudaría dinero y esta expectativa hace que empiece la inversión extranjera. ¿Tú crees que puede regresar todavía? ¿Es posible rescatar el aeropuerto? Claro que sí. Es, mira, yo quisiera que dijeran Santa Lucía sí se puede y no sé qué, pero ya lo debería de haber dicho. O sea, esa es la incertidumbre que hay. Hay dos bocas, Tren Maya. Tren Maya es menos negativo que dos bocas. Técnicamente se lo dijo el Instituto Mexicano del Petróleo. Desde el 2008 hicieron un estudio que no se podía ir, lo dijo otra vez al principio del 2019. ¿Y sabes qué hicieron con el director? Lo corrieron. Yo estoy seguro que no lo dijo él, sino un alchichincle. ¿Cómo te atreves a decir que, oye, pues es que así es? Coneval igual. Entonces, la tercera, quizá otra también que agregaría es no hostigar a la crítica, porque en la medida en que tú vas contra la libertad de prensa, pierdes la brújula. Eso le pasó a los rusos, sí, al soviet. Me lo dijo una gente de allá, me dice, no sabíamos lo que estaba mal, como controlábamos toda la prensa, nunca sabíamos que estuvimos mal. Vamos a otro asunto, este libro que nos estás presentando, Justicia Social Injusta, Robo Legalizado, editorial Ariel, ¿qué significa y sobre todo, qué significa en este momento que nos dice el presidente que va a escribir un libro sobre economía moral? ¿Qué es eso? La economía moral se podría llamar la economía ética, y si hay algo de esto. Hay economía que va en contra del ser humano, y esta es la tesis de este libro. Porque a veces se nos dice el imperio de la ley, no, es el imperio del derecho, esa es la tesis de este libro. Sí. Entonces, toda economía, toda política económica que va contra los tres derechos fundamentales del ser humano, la vida, la propiedad y la libertad, es inmoral. ¿Por qué si yo trabajo me van a quitar lo mío y de lo dar a otro que no trabaja? Esa es la justicia social. A ver, ¿esto quiere decir que entonces regalar dinero, como lo hace López Obrador, es una inmoralidad? Definitivamente. Es quitarle. Es lo que yo aquí digo, el robo legalizado. El dinero de un gobierno debe ser para crear las condiciones en que haya intercambios voluntarios, en que se respete la vida y la propiedad de los ciudadanos. Aquí demuestro que el llamado gasto social, tanto en Argentina como en España, como en México, como en Brasil, ha generado más pobreza. Y en Venezuela ni se diga. Entonces, cuando hagas gasto social, cuidado. Y en el sexenio pasado aumentó el gasto social y aumentaron los pobres. Entonces, todo eso hay que dejarlo claro, porque nos vienen a vender espejitos. Entonces estaríamos peor, doctor, con esta economía que nos está llevando a la ruina que está haciendo López Obrador. Desgraciadamente va en el mismo camino del sexenio pasado de aumentar el gasto social, de aumentar, por ejemplo, el sexenio pasado se metieron 7 millones de jóvenes al Seguro Social. ¿Qué hicieron? Saturar el Seguro Social. Ya también tiene problemas financieros muy fuertes. Ahora se acaban de meter 2.6 millones más de jóvenes, casi 10 millones que están yendo al Seguro Social sin aportar. Y otros problemas que hacía largo decirte el Seguro Social, pero eso está mal, ¿no? O sea, digo, son como cosas mágicas. Eso es populismo, es algo que no va a beneficiar a la sociedad, pero sí va a aumentar los gastos. Y eso es lo que yo demuestro en este libro. Doctor, ¿qué le dices a quienes, con este libro, a quienes creen en este asunto de la justicia social y que, bueno, también ahora se mezcla con regalar dinero? Bueno, que es contraproducente. Ya no tan solo filosóficamente, no tan solo éticamente, sino en la realidad. Por ejemplo, el Instituto Indigenista, de cada peso que gasta, solamente 6 llegan a los indígenas. La mayoría de dinero que se va al campo se queda en los líderes agrarios, que ya se fueron con Morena para ser los destinatarios de los precios de garantía, de los subsidios, todo eso. Entonces, todo ese es el gasto social. El gasto social ha sido un escudo para robos, para desvíos y para proselitismo, nada más, pero no reduce la pobreza. Hay otro debate que tiene que ver con el neoliberalismo, lo sacó el propio presidente. Dice el presidente que ya murió, que ya vivimos el fin del neoliberalismo. Yo me rindo, me doy de cabeza de plano. Hay en este libro que está ahorita en estudio, en editorial, porque ella es una editorial muy grande, transnacional y tiene su estudio, es que
pruebo que el neoliberalismo, primero, Juárez fue un liberal, entonces, pues Juárez, ¿qué quería? La libre empresa de cierta forma, ¿no? Y actualmente, pues lo que hizo llamar neoliberal a Salinas fue que al recibir una economía quebrada de Echevarría, de López Portillo, de la Madrid, tuvo que frenar el gasto. Es lo que está haciendo ahora este gobierno y no por eso es neoliberal. ¿Por qué frenó el gasto? Porque le heredado una economía desastrosa, igual a Salinas. Entonces, es un sonsonete que la mayoría de la gente no lo comprende y que se presta a confusiones. El neoliberalismo es Singapur, que ha sido un éxito, políticas neoliberales en Perú que han duplicado la clase media, y por otro lado, políticas neosocialistas, donde en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. ¿Y queremos eso, doctor? Yo creo que no, ni él lo dijo cuando ganó las elecciones. ¿Pero en realidad lo están aplicando? En parte, está aplicando lo que muchos consejeros de izquierda le están diciendo, pero la gente no ganó porque quería una Nicaragua, una Cuba, quería un presidente de izquierda, quería un presidente honesto, un presidente que atacara la corrupción rampante que dejó el PRI. Pero en realidad está aplicando, está combatiendo la corrupción. No sabemos ni siquiera de qué ha vivido el propio López Obrador en 30 años. Mira, quizá eso sea lo menos importante. Lo más importante es en este momento, si esos deseos de acabar la corrupción se están acompañando de cambio de leyes que faciliten acabar la corrupción. Por ejemplo, el hecho de que tú sigues y llegan a clausurarte porque huele mal un restaurante. Entonces, tiene que cambiar la reglamentación. Por ejemplo, yo propongo que únicamente se pueda clausurar una obra o un restaurante si hay orden judicial. Es una interpretación recta de la Constitución. Nadie puede ser molestado en sus propiedades si no hay un mandato judicial. Reglamentaciones. Si no transparentamos adjudicaciones, la corrupción va a seguir igual como sigue hasta ahora o peor. Por último, doctor, nos dicen que ya se nos terminó el tiempo, pero le voy a robar unos minutitos. ¿Qué opinas de este ataque al Coneval? ¿Qué significa? Ya el sexenio pasado hubo una descomposición en el INEGI y en el Coneval al cambiar la definición de pobre y ocultar 2 millones de pobres. Entonces, pues ya el Coneval va a perder, podemos decir, credibilidad cuando se quitó a un director que le estaba haciendo bien y que demostró su independencia a poner a alguien que no sabemos si va a hacer lo que le diga el gobierno. Además de las maneras de cómo lo quitan y cómo ponen al sustituto, ¿no? Yo creo que definitivamente, como te digo, hay gente que quiere quedar bien con él. Alguien dice que está mal, a ese ficha roja. Y a veces ni el presidente se entera. Eso te lo digo porque lo sé. Pero ya quedó bien, señor, ya este tipo. Entonces, la gente tiene miedo de decir algo, entonces ya no hay crítica. Pues que se lo lleve el tren y lo están dejando a la deriva.